Ya, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con un nuevo tema que sería lo que es el riesgo en la gestión del software. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de riesgo, tenemos que ponernos a pensar que es una serie de pasos que nos van a ayudar en en el desarrollo del software a a poder comprender y gestionar la incertidumbre dentro de lo que es el desarrollo del software. ¿Ya? Generalmente un riesgo puede ser potencial, ¿ya? Este puede ocurrir o no puede ocurrir. No siempre todos los riesgos pueden ocurrir, como también los riesgos no pueden ocurrir. Ya puede ser que en algún momento ocurran o puede ser que nunca ocurra ningún tipo de riesgo, algún tipo de problema. Pero nosotros debemos estar preparados, digamos, para poder afrontar ese tipo de riesgos y para eso es que se hace la gestión de riesgos. ¿Ya? En todo proyecto que tengamos o que hagamos, siempre va a haber un riesgo. ¿Ya? Si ustedes mismos se ponen a pensar en la vida cotidiana, al momento de hacer cualquier tipo de actividad, tenemos un riesgo. ¿No ve? Al caminar en la calle, al estar, digamos, con una persona, ya, por ejemplo, hacer algún tipo de trabajo con alguna persona y esa persona, digamos, puede llegar, digamos, a faltarse o no estar presente, digamos, en el trabajo, entonces existe un riesgo. Y nosotros intuitivamente lo que hacemos es poder solucionar ese problema de manera espontánea, ¿no ve? Nosotros cuando, digamos, si digamos, tenemos que hacer un trabajo en grupo, y justamente una persona, digamos, se enferma. Entonces, nosotros como plan de contingencia lo hacemos de manera individual o podemos hacerlo, digamos, en por videoconferencia o en forma online, ¿no? Un trabajo, pero lo terminamos. Al final hacemos el trabajo. Y entonces, de la misma manera, cuando nosotros desarrollamos software, tenemos que planificar cada una de estas actividades que podemos nosotros mejorar al momento de desarrollar nuestro sistema. ¿Ya? Podemos ir haciendo, digamos, una cierta cantidad de actividades dentro de lo que es. Nosotros en las anteriores clases habíamos visto cómo nosotros podemos eh, planificar nuestro tiempo, ya según las actividades que tengamos para el desarrollo de nuestro sistema, o nuestro software. Ya, en tal caso, el software es el principal, digamos, impulsor de cada una de esas actividades. Y cada una de esas actividades, a su vez, también tienen un determinado riesgo. Y ese riesgo es aquel que nosotros debemos también saber identificar. ¿Y por qué razón es tan importante? Porque nosotros debemos tener, digamos, esa capacidad de poder identificar al problema, ¿ya? Según a la actividad a que compete y afecta. También saber evaluar la probabilidad que tiene cada una de estas, evaluar cada una de estas, a ver un momento, se escucha abajo, dice, a ver un rato. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se lo escucho. Hola, hola. Inge, se escucha. Ingeniero, buenas noches, ¿se escucha? Hola, hola, hola. ¿Aló, se escucha?
Sí, Inge, Ya, se a ver, escucha. continuaremos. Ya, entonces, como les decía, tenemos que nosotros identificar, ¿no? Cada una de las actividades y cada una de los riesgos que pueda tener cada actividad, ¿ya? Luego también tenemos que saber, digamos, cómo estimar su impacto, ya qué impacto puede tener cada uno de esos riesgos dentro de nuestro proyecto, ya. Dependiendo, un riesgo puede ser, digamos, bajo, alto o de prioridad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber, digamos, identificar cada uno de esos riesgos. Luego también establecer un plan de contingencia, ¿ya? Si es que ocurre ese riesgo, tenemos que saber cómo solucionar ese problema. Ya principalmente ese es, digamos, el objetivo, digamos, de eh, cada de una de estas actividades que nosotros vamos identificando dentro de nuestro proyecto y también cada una de los riesgos que tenemos. Ya nosotros tenemos que saber cómo solucionar eso. Luego, los pasos que se deben seguir para poder identificar los riesgos son, o para poder, digamos, hacer la gestión de riesgos, es primero identificar el riesgo, ¿ya? Reconocer qué es lo que puede ir mal, ¿ya? A lo largo de todas las actividades que nosotros vamos manejando dentro del proyecto, nosotros tenemos que ver cómo cuál de esas actividades tiene, digamos, un riesgo. Ya generalmente todas las actividades tienen un riesgo. Desde el principio puede tener un riesgo, pero hay actividades que tienen un riesgo muy bajo, ¿ya? Y esas actividades que tienen riesgo bajo prácticamente no es tan indispensable, digamos, hacer un plan, ¿no? De contingencia para ellos. Generalmente, si surgiera, digamos, algún tipo de problema, esos problemas se solucionan sobre la marcha y no llevan, digamos, mucho tiempo, ¿ya? Entonces, su probabilidad de ocurrencia es prácticamente cero, ¿ya? Ahora, cada uno de estos riesgos hay que analizarlos y determinar las probabilidades de ocurrencia y el daño también que puede causar si es que este ocurre. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos riesgos tiene su probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Una de las probabilidades que generalmente nosotros tenemos muy en cuenta es en la parte tecnológica. Ustedes saben perfectamente que en la parte tecnológica en cualquier momento puede haber, digamos, un determinado cambio, ¿ya? Que pueda, digamos, cortar, digamos, o perjudicar de gran manera el desarrollo de nuestro software, ¿no? Luego también se priorizan los riesgos en función a las probabilidades de impacto, ¿ya? Aquellos que tengan mayor probabilidad, entonces se colocan hacia arriba, ya hasta arriba en lo que sería nuestra tabla de riesgos, identificando con la probabilidad más alta, ya hacer un ordenamiento de todas las actividades y también ver, digamos, cuáles son de mayor riesgo. Y a esas actividades que tengan mayor riesgo dentro del desarrollo del sistema o del software, nosotros tenemos que ver cómo vamos a poder, digamos, organizarlo dentro de nuestro mapa de riesgos. Luego tenemos lo que es el desarrollar un plan para gestionar aquellos riesgos que tengan una gran probabilidad de impacto, ¿ya? Para todos los riesgos que hayamos identificado, los cuales sean los más importantes y tengan una gran probabilidad de ocurrencia, entonces nosotros debemos desarrollar un plan para poder solucionar eso en algún momento dado. Hay varias cuestiones que puede ser que en algún momento no estén contempladas dentro de nuestro plan de riesgos, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta de que cada uno de esos riesgos podemos nosotros ir acomodando a cada una de las necesidades y también las actividades. Cuando nosotros vamos planificando, tenemos que darle siempre una holgura, digamos, a esa actividad, a fin de que también tengamos la posibilidad de solucionar en un tiempo prudente aquellas actividades que tengan algún problema, digamos, en el desarrollo, ¿no? A fin de no interferir en el correcto desarrollo del sistema. Ya, entonces nosotros lo vamos haciendo
paso a pasito y con calma, ¿no? Cada una de las actividades tenemos que ir identificando. Luego vemos qué estrategias de riesgo vamos a poder, digamos, nosotros identificar, ¿ya? Hay dos tipos de estrategias, ¿ya? Que podemos identificar dentro de lo que es nuestro proyecto. Son aquellas, por ejemplo, que supervisa el proyecto en previsión de posibles riesgos, ¿ya? Esa es el riesgo el reactivo, ¿ya? Evaluar las consecuencias del riesgo cuando éste ya se ha producido, ya no es un riesgo, ¿ya? Si digamos en el transcurso de nuestro proyecto hemos encontrado algún tipo de problema y este problema ya lo hemos solucionado, entonces este problema ya no se considera como un riesgo, ¿ya? Porque ya lo hemos solucionado con antelación o durante el mismo proceso, tal vez a medida que hemos ido desarrollando, lo hemos ido resolviendo de manera paulatina, ¿no? Entonces puede también ser de esa manera un riesgo reactivo, ¿ya? Y también el actuar en consecuencia, ¿ya? Generalmente cuando tenemos algún tipo de problema lo solucionamos en ese mismo instante, ¿ya? Entonces cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es una acción reactiva, reaccionando a un determinado problema de forma espontánea y de forma oportuna, ¿ya? Nosotros hemos hablado prácticamente de lo que es la planificación de las actividades y también del tiempo. Tenemos que tomar en cuenta que cada uno de estos riesgos pueden ocasionar, digamos, un retraso en nuestro proyecto, pero nosotros debemos solucionar o saber, digamos, sobrellevar de tal manera de que nuestra planificación del proyecto no se vea afectada en ningún momento, ¿no ve? Entonces, como les dije, si nos hemos planificado terminar un proyecto en 4 meses, entonces tenemos que terminar ese proyecto en 4 meses. Así tengamos que doblar, digamos, los esfuerzos o tal vez trabajar horas extra. Entonces, de igual manera debemos cumplir con ese cometido, ¿no? Luego tenemos otro que sería la parte proactiva, donde nosotros vamos identificando los riesgos potenciales. Eso es cuando nosotros estamos empezando el proyecto. Ya tenemos, digamos, una idea de cuáles podrían ser aquellos riesgos que podrían ocasionar algún tipo de retraso dentro de nuestro proyecto. Y para eso se hace una evaluación previa y sistemática de los riesgos. Ya, como les decía, se hace un mapa de riesgos donde se tiene identificado cada uno de los riesgos y también identificada a qué actividades van a perjudicar o podrían, digamos, ocasionar, qué problemas podrían ocasionar, ¿no? Luego también se hace ahí, junto con eso, se hace lo que es la evaluación de las consecuencias. Ya nosotros tenemos, digamos, las consecuencias a partir de los riesgos que vayan a ocurrir. Entonces, según a eso también se hace, digamos, un plan de contingencia para poder controlar ese riesgo. Entonces, lo importante es saber, digamos, identificar todos los riesgos de manera preventiva y a esos riesgos nosotros tenemos que saber darles una solución, ¿ya? Todo problema tiene una solución, no existe ningún problema que no pueda ser resuelto, ¿ya? Siempre tiene un problema, una solución, especialmente en la parte del desarrollo de software, ¿ya? Jamás van a encontrar, digamos, un problema en el cual se tranquen y no van a poder, digamos, salir de ahí. Tal vez les demore, digamos, un poco, tal vez necesiten, digamos, de un poco de ayuda de alguna persona o de algún libro o conocimiento externo, pero al final, digamos, el problema siempre va a tener una solución, ¿ya? En el desarrollo de software no existe, digamos, un problema que no se pueda resolver. Se puede resolver de una u otra manera, pero sí se puede resolver, ¿ya? Luego, en ese caso, nosotros vamos a identificar lo que es el riesgo. Y el riesgo lo que implica es la incertidumbre y la pérdida. La incertidumbre es el acontecimiento que caracteriza al riesgo y este puede o no puede ocurrir. Ya a eso se refiere con incertidumbre. Ya entonces implica que un riesgo tiene una incertidumbre en el cual puede o no puede ocurrir.
Y también un riesgo implica también una pérdida, que este podría ser un riesgo que se convierte en realidad cuando este ocurre. Puede ser que llegue a ocasionarnos, digamos, algún tipo de pérdida. Generalmente ocurrirían en consecuencias no deseadas o pérdidas, como nosotros decimos, ¿no? Cuando nosotros estamos, digamos, desarrollando un sistema y si no hemos tomado las previsiones y no se ha hecho, digamos, un backup de todos los archivos, bases de datos y demás de manera constante, entonces, si se arruinara, digamos, por decirles un disco duro o una computadora justamente cuando ya estamos, digamos, por concluir el proyecto, eso implica una pérdida, ¿ya? Y para eso nosotros debemos identificar cuáles son los riesgos, ¿ya? Para ese problema específicamente de la pérdida, digamos, de algún tipo de información o del proyecto en total, la solución más fácil o intuitiva sería el realizar backups permanentes, ¿ya? Y de manera constante. ¿Ya? Ustedes que están desarrollando sus proyectos, entonces no olviden siempre sacar un backup de todo lo que están haciendo. Si tienen la posibilidad de generar, digamos, copias de respaldo masivas, ¿ya? Donde incluye, digamos, todo el sistema operativo de su computadora. Generalmente cuando nosotros hacemos desarrollo de software, especialmente en la parte web, instalamos una serie de paquetes, ¿no? Programas, configuramos la base de datos, configuramos los servidores, ya configuramos también los accesos, digamos, a las páginas, nuestro proyecto como tal, ya las contraseñas y demás. Y ustedes, si digamos, por algún motivo se arruina, digamos, su computadora, toda esa información o todo ese trabajo en el cual ustedes ya tienen, digamos, configurada su máquina para su correcto funcionamiento, entonces, si llegara a ocurrir algo, entonces prácticamente pierden toda la información. Entonces, para eso deben tratar de siempre tener una copia de respaldo. Hay diferentes programas, ¿ya? Que permite, digamos, hacer copias de respaldo completas a todo lo que es el sistema operativo, donde genera, digamos, una imagen, ¿no? Y de esa imagen después, si llegara, digamos, a ocurrir algo, se puede, digamos, recuperar toda la instalación de nuevo, justo cuando ya se tiene, digamos, todo. Ya, entonces eso tal vez podría hacerse de manera periódica, a fin de que se tenga, digamos, y si se pierde, digamos, algún tipo eh, de información, no se pierda en su totalidad, y si no solamente se pierda, digamos, hasta, por decirles, una semana, digamos, hacia atrás, ¿no? Ya, entonces no estaríamos tampoco con muchos detrás, ya, porque esa semana lo podríamos, digamos, reemplazar haciendo trabajos, digamos, en la noche o en la tarde, haciendo un doble turno, como se diría, ¿no? Y reemplazando, digamos, esa información o ese avance que se tenía en un determinado momento. Ya, entonces, el detalle de la gestión de riesgos es eso, saber identificar el problema y también darle una solución a tiempo, ¿ya? De forma oportuna. Entonces, para eso necesitamos resolver estos problemas. Luego tenemos lo que son las categorías de riesgos, ¿ya? Hay diferentes tipos de riesgos o categorías donde podemos identificar, por ejemplo, riesgos del proyecto, riesgos técnicos y riesgos del negocio. ¿Ya? En los riesgos del proyecto pueden estar, por ejemplo, lo que sería todo aquello que puede retrasar el proyecto o aumentar sus costos, ¿ya? En el desarrollo. Por ejemplo, puede ser el presupuesto, digamos, hemos planificado, digamos, la compra de equipos nuevos, ¿ya? Eh, y lo hemos hecho, digamos, tomando en cuenta, digamos, la situación anterior, ¿ya? No hemos tomado en cuenta, digamos, esta parte de la pandemia y demás. ¿Ya? Entonces, decirles, digamos, hemos planificado comprar, digamos, una computadora i7 en valor de unos 4.000 bolivianos, ¿no? Y llegado el momento, cuando ya hemos desarrollado el proyecto y nos disponemos, digamos, a hacer la compra, y resulta de que ese software o esa computadora ya cuesta, digamos, 7.000. Entonces, hay una diferencia en los costos o en el presupuesto que nos puede impedir, digamos, el continuar con el proyecto, ¿ya? Generalmente esos casos siempre se dan, ¿ya? Entonces, siempre por eso, cuando se hace todos esos
cálculos tanto de presupuestos, de tiempos y demás, siempre tiene que tener una cierta holgura, ¿ya? No pueden ser montos exactos ni montos cerrados. Ya tiene que haber una cierta holgura de tal manera de que no interfiera, digamos, en nuestro proyecto, ¿ya? No tampoco significa que vamos a exagerar, ¿no? Tiene que ser algo sustentado también en las probabilidades de que pueda o no pueda ocurrir de esa manera, ¿ya? Y para eso se hace eso, para eso se hace un estudio estadístico, ¿ya? Entonces, por esa razón llevamos también la materia de estadística que nos permite, digamos, calcular lo que son las probabilidades de ocurrencia, digamos, de algún determinado evento, ¿ya? Generalmente para eso es lo que nos sirve la estadística, ¿ya? Para más o menos hacer unas proyecciones eh, del funcionamiento, digamos, del mercado, ¿ya? Luego también tenemos problemas con el personal. Puede ser que alguna persona que tenía que trabajar con nosotros o tenía que ayudarnos, digamos, ¿no? En el desarrollo de nuestro sistema, justamente le pasa algo o directamente esa persona se hace a un lado, digamos, del proyecto que teníamos y nos deja, digamos, colgados. Ya entonces prácticamente tenemos que saber, digamos, prevenir todas esas situaciones. Ya en estos casos, por ejemplo, en lo que es el apoyo, digamos, entre personas, ya es más o menos es un compromiso que se tiene que tener, ya, y tiene que haber un compromiso interpersonal entre las dos personas en el cual ninguno de los dos pueda abandonar el proyecto y pueda continuar, ¿ya? Y si es que, digamos, alguna persona abandonaría, dejar, digamos, toda la documentación que corresponde a su avance para que no perjudique, digamos, en el normal desarrollo del sistema. Ya vamos a ver lo que es el manejo del personal también más adelante, pero generalmente lo que se hace es hacer una documentación constante de todo el avance que se va desarrollando. Especialmente en las empresas de desarrollo de software, lo que se hace es todo el avance, digamos, que se tiene de una persona, ¿ya? Todo ese avance se va haciendo un pequeño backup personal de esa persona y tomando en cuenta ya la documentación. Todo tiene que estar plenamente documentado, ¿ya? Si, digamos, alguien nos dice, queremos que desarrolle, digamos, un sistema de ventas, digamos, ¿no? Entonces, cada avance que nosotros hagamos, la empresa se lo va recolectando. Todos los datos o todo el avance que vayamos haciendo. Pasa un día, se hace un pequeño informe donde se indica qué es lo que se ha hecho y hasta dónde se tiene el avance. Pasa otro día, igual de la misma manera, y se entrega toda esa información de forma constante. ¿Ya? Entonces, así el proyecto siempre va a encaminar y siempre va a seguir. Si, digamos, una persona abandonaría el proyecto, entonces otra persona podría reemplazar ese puesto y continuar a partir del momento que se haya dejado, ¿no? Esa persona que haya abandonado. Ya en la cuestión de personal, entonces, es muy delicado también. Ya luego también tenemos lo que son los recursos, ¿ya? Puede ser de que hayamos tenido, digamos, planificado una cierta cantidad de recursos, tanto humanos y tecnológicos como computadoras y demás. Y en algún momento puede ser que esos recursos no tengamos, digamos, no tengamos para disponerlos, ¿ya? Puede ser que, digamos, estamos planificando, digamos, utilizar, digamos, una computadora dentro de la institución, pero justo esa computadora que pensábamos utilizar es la que se ha arruinado y ya no tenemos esa computadora. Entonces, existe un riesgo de poder reemplazar esa computadora o ese equipo con otro de similares características. Entonces, nosotros también tenemos que prever esa situación. Luego también hay bastantes situaciones en las que, por ejemplo, cuando nosotros estamos desarrollando y un cliente nos pide, digamos, que desarrollemos, nosotros estamos desarrollando bien y demás, y justo pasa algo con esa persona o ese cliente que lo hace desanimar, digamos, de el emprender o continuar con el proyecto que nos ha encomendado, ¿ya? Entonces puede ser que a ese nivel podamos, digamos, perder, digamos, una oportunidad. Por eso yo les decía que cuando nosotros desarrollamos, no hagamos un sistema exclusivamente para un cliente en específico. Tiene que ser un poco general, de tal manera de que si alguien en algún momento nos dejara plantados, por decir así,
¿ya? Y nosotros desarrollamos, digamos, un sistema de ventas para una tienda de ropa, digamos, ¿no? Y justo ese cliente decide, digamos, cambiar de rubro y ya no quiere vender ropa y se pone a vender, digamos, eh, cosméticos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese sistema ya prácticamente no le va a servir si hemos hecho exclusivamente para el manejo de ropa, ¿no? Pero si hubiéramos hecho, digamos, un sistema general de ventas, ya en el cual, digamos, solamente con algunos cambios o algunas modificaciones superficiales podamos acomodarlo, digamos, una venta, digamos, de cosméticos, entonces perfectamente ese sistema funciona con con ese nuevo cliente o ese nuevo rubro que se quiera manejar. Entonces, a eso tenemos que apuntar, siempre traten de apuntar a eso, ¿ya? No hacer algo tan específico y tratar de que ese software pueda, digamos, acomodarse a diferentes clientes, ¿no? Luego también la parte de los requisitos, puede ser que en algún momento nosotros hayamos preparado, digamos, un sistema con unos requisitos tanto de hardware o de software específicos, ¿no? Ya, digamos, necesitamos, digamos, una computadora, una i3 mínimo, digamos, ¿no? Pero la empresa no tiene, digamos, esa posibilidad de comprarse una i3 y cuenta, digamos, con las computadoras más antiguas. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Ya? Entonces, nuestro software tiene que estar específicamente diseñado para que pueda acomodarse a nuestros clientes y también a lo que se tenga, ¿no? A las computadoras con las que cuente la institución o el cliente. ¿Ya? Entonces, esos riesgos pueden existir dentro de lo que serían riesgos del proyecto. Luego también existen lo que son los riesgos técnicos. Generalmente estos amenazan la calidad del software y ahí la planificación temporal del proyecto, la implementación puede llegar a ser difícil o imposible. Y en este caso, los riesgos técnicos prácticamente están en la parte del diseño, ya la implementación, las interfaces, la verificación, el mantenimiento. Ya a ustedes les ha debido pasar que varias veces, digamos, ustedes han diseñado, digamos, un software. Ya primero siempre se hace en borrador, ¿no? Generalmente lo que yo suelo hacer es, digamos, agarrar una hoja, dibujar las interfaces, ya, de manera a mano alzada, ¿no? Manejar las interfaces y ver, digamos, cuáles van a ser, digamos, la forma de utilización, ya, cómo se va a ir utilizando, cuál es la interacción que va a haber entre el cliente y también el software. ¿Ya? Y muchas veces nos falla, digamos, ese diseño, ¿ya? Entonces, nuestro diseño tiene que ser prácticamente un diseño el cual nosotros podamos acomodar de forma fácil. Existen varias plantillas ya en Internet, especialmente en la parte de web, donde nos da ya diseños preestablecidos, ¿ya? Diseños en los cuales que solamente se hace algunas modificaciones y nosotros podemos ir acomodándonos a esa forma de trabajo, ¿ya? Entonces, la parte de diseño puede ser, digamos, solventada de esa manera, ¿ya? En la parte de implementación también de la misma manera, igual podemos ir implementando. Y hay que tomar muy en cuenta esto de que en la implementación es mejor, digamos, manejar por librerías, ¿no? Manejar, manejar el código de manera ordenada. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que implique, digamos, al módulo de ventas, estar en una carpeta de ventas. El módulo, digamos, de compras, estar en una carpeta compras y así sucesivamente. No tenerlo, digamos, todo agrupado, todo desordenado, porque al final eso nos va a quitar mucho tiempo, ¿ya? El detalle, digamos, de programar es el ser más productivos, ¿ya? Y para ser productivos hay que tener todo bien ordenado, ¿ya? Especialmente en la parte de archivos, ¿ya? En la web, especialmente, ustedes saben que se llena bastante la cantidad de archivos, librerías, imágenes, entonces todo, si lo llenamos todo y no está correctamente ordenado, entonces pasa de que nos va a retrasar mucho en el desarrollo, ¿no? Entonces también las interfaces, ya el mantenimiento también. Cuando está bien ordenado, entonces es fácil mantener un software, ¿ya? Pero si no está ordenado, este software no se puede hacer un mantenimiento correcto y oportuno,
Porque primero tenemos que ir buscando archivos, tenemos que saber cuáles están relacionados con cuáles, quién, qué librería está utilizando, digamos, un determinado archivo y demás, ¿no? Entonces se hace un problema grande, ¿ya? Entonces esos son los riesgos técnicos que podríamos llegar a tener, ¿ya? El retraso en lo que es el manejo de la información, ¿ya? Que se puede solucionar con el orden de los archivos de manera oportuna y de manejar de una forma ordenada, ¿ya? Los archivos mantener en los lugares correspondientes. Luego tenemos que ver con lo que es el riesgo del negocio, que generalmente amenazan la viabilidad del software a construir, ¿ya? Se pone en riesgo el proyecto y el producto también. Y estos identifican problemas de mercado, problemas de estrategias, ventas, gestión, presupuesto. Ya muchas veces, digamos, cuando nosotros estamos tratando de desarrollar un software, entonces a veces, como les dije, ¿no? Puede cambiar de rubro, ya, o puede, digamos, cambiar, digamos, la forma de que va a realizar sus ventas, o tal vez alguna otra, digamos, actividad que desarrollaba la empresa lo va a ir modificando de tal manera de que mueve totalmente nuestra planificación. ¿Ya? Entonces puede existir también ese tipo de riesgos en los cuales nosotros tenemos que ver, digamos, la manera de solucionar en su momento. ¿Ya? Tratar de cambiar, por ejemplo, los rubros y demás. Y eso ya se hace en la parte de planificación. Ya, vamos a quedar ahí. Si hubiera alguna consulta, entonces tienen la palabra. Todavía quedan 4 minutos. Bueno, creo que todo está claro, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo la próxima clase. Espero que todos hayan dado su examen. Todavía no lo he revisado. Lo voy a revisar y después vamos a ir subiendo las notas de a poco, porque todavía no nos han dado fecha de entrega de notas. Entonces vamos a ir haciendo poco a poco las notas, ¿ya? Si tuvieran algún pendiente, alguna práctica o algo, entonces pueden irlas realizando todavía hasta el momento de que entregue las notas. Una vez que ya procese las notas, ya no hay ningún cambio, nada. Entonces, si tienen algún pendiente, pueden irlos realizando. Ya no hay problema. Eso sería todo entonces por hoy. Nos vemos la próxima clase. Chao.